Gracias. Gracias. Y bueno, sabemos que muchas biopsias se realizan en lesiones benignas, lo que va a causar malestar a las pacientes y aumenta los costos. Para superar estas limitaciones y obtener una caracterización más precisa de las lesiones mamarias, se ha introducido la elastografía por ultrasonido. Esta técnica va a combinar la tecnología del ultrasonido con los principios físicos básicos de la elastografía. La elastografía no es invasiva, va a evaluar la deformabilidad de los tejidos proporcionando información sobre su elasticidad y se basa en la premisa de que existen diferencias en las propiedades mecánicas de los tejidos que pueden ser detectadas aplicando una fuerza mecánica externa. La elastografía ha probado ser altamente específica en la evaluación de lesiones en varios órganos. Se ha estudiado en mama, en próstata, en tiroides, en hígado, en ganglios linfáticos e incluso en testículos. Sabemos también que esta técnica es relativamente nueva y faltan un poquito más de estudios para definir exactamente su rol en nuestra práctica clínica. La elasticidad es la propiedad de un cuerpo o sustancia que permite que se deforme cuando se somete a una fuerza externa y recupera su forma y tamaño original cuando esa fuerza se retira. Se espera que los diferentes tipos de tejido respondan de forma diferente de acuerdo a su elasticidad específica. La deformación del tejido va a ser inversamente proporcional a la rigidez del tejido y el tiempo de respuesta, y esto va a variar en función de los diferentes tejidos. ¿A qué me refiero con un tiempo de respuesta? ¿A qué tanto tiempo tarda un tejido en volver a su condición inicial después de que le aplicamos una presión? Sabemos, por ejemplo, que el tejido adiposo es de los tejidos que más deformables son. También sabemos que el tejido fibroso tarda más en regresar a su condición inicial que, por ejemplo, el tejido adiposo o el músculo. La elastografía se va a basar en la suposición de que la densidad celular aumenta en la mayoría de los tumores sólidos. Dicha condición va a cambiar la elasticidad del tejido. Hay autores como estos, como Krusskov y colaboradores, que reportaron diferentes coeficientes de elasticidad en tejidos mamarios y prostáticos normales y neoplásicos. En la investigación que ellos realizaron, vieron que en la investigación de lesiones mamarias por elastografía, evaluaron todos los tipos de tejidos de la mama, el adiposo, fibroglandular, lesiones tanto quísticas y sólidas, tanto benignas como malignas, y ellos demostraron que la elastografía en tiempo real mostró que los nódulos benignos eran más deformables, mientras que las lesiones malignas tendían a ser más rígidas. La rigidez de las lesiones malignas puede verse influida por una reacción desmoplásica intra y extranodular o porque el tumor esté infiltrando el tejido adyacente. La elastografía también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, podemos obtener falsos negativos en ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, el carcinoma medular, el mucinoso, el papilar y raramente algunos cánceres ductales infiltrantes. ¿Por qué? Porque se menciona que ese tipo de tumores tienen un bajo potencial maligno y esto nos puede dar un falso negativo en la elastografía. En cuanto a la elastografía, la podemos dividir de acuerdo a la técnica que se utiliza. De acuerdo en modo mano libre o lo podemos dividir también en modo shearway. También se le conoce al modo mano libre como cualitativa o strain y a la cuantitativa es la shearway o de corte o de cizallamiento. También se le conoce con esos nombres. La elastografía se utiliza para caracterizar una lesión que ha sido detectada en modo B. No podemos nunca sustituir nuestra evaluación de una lesión en escala de grises con la elastografía. O sea, esta va a ser una herramienta de caracterización o de detección. Nunca se nos puede pasar evaluar la lesión en escala de grises o en modo B. La presión aplicada en el transductor debe ser lo menor posible. Esta técnica requiere una curva de aprendizaje, aunque la verdad es que suele ser bien corta. Ustedes lo han visto cuando han pasado por mama y a todos ustedes, que pues aprendieron muy rápido a hacer la elastografía. Y bueno, la imagen en modo B. La imagen en modo B debe estar localizada en el centro de la pantalla antes de activar el modo de elastografía. Se recomienda también que la lesión que estemos evaluando esté rodeada de preferencia por tejido adiposo para obtener una imagen de alta calidad. También se recomienda que la imagen a evaluar no sobrepase el tercio de nuestra cajita de evaluación. Se ha mencionado también que las primeras máquinas de ultrasonido que tenían esta herramienta de elastografía
pues sí se necesitaba aplicar un poquito de presión para obtener un elastograma, pero en la actualidad hay algunas máquinas de ultrasonido que son muy modernas y que tienen algunos software que son muy sensibles al movimiento, tan sensibles que incluso con la sola respiración del paciente es suficiente para obtener un elastograma sin aplicar tanta presión. Y bueno, eso hace que este procedimiento sea menos operador dependiente. La imagen generada, como ya les mencioné, se llama elastograma y en la mayoría de las máquinas de ultrasonido el modo de elastografía es fácilmente activado en el teclado, o sea, lo tenemos de ahí, bien fácil de utilizar. La elastografía se realiza en el mismo transductor lineal utilizado para el modo B en la mayoría de los casos. Ahorita vamos a ver que, por ejemplo, en el modo Shearwave a veces incluso hay que tener otro transductor para hacer la elastografía, pero para la strain se menciona que la mayoría de las veces con el mismo transductor que hacemos nuestra evaluación en escala de grises, ese es el que utilizamos. Después de un entrenamiento corto, la elastografía de mama se vuelve una examinación rápida, solamente nos va a agregar unos minutos más a nuestro estudio de mama. Bueno, como ya mencioné, la elastografía se divide en cualitativa y cuantitativa. La cualitativa nos va a ofrecer un mapa de colores de la lesión con respecto al tejido adyacente. La cuantitativa nos va a dar un valor en kilopascales o metros por segundo que nos va a proporcionar valores numéricos acerca de la mayor o menor deformidad en una región de interés, en un ROI. Y bueno, la cuantitativa combina en una misma imagen las dos anteriores, es decir, sobre un mapa de colores. Sobre nuestro mapa de color elegimos la zona de mayor dureza para colocar nuestro ROI y ahí nos va a dar un valor cuantitativo. Vamos a hablar un poquito de la elastografía strain. Esta es la cualitativa. Esta va a usar compresión por sonda o incluso utilizar el movimiento respiratorio y cardíaco del paciente. Los tejidos que se deforman más se van a considerar blandos y los que se deforman menos se consideran duros, como por ejemplo en este esquema que tenemos esta primera imagen, no sé si se alcanza a ver la flecha. La primera imagen tenemos una lesión que es más, que es benigna, que es más blanda, o sea, tienden a ser más deformables que, por ejemplo, las lesiones malignas, que tienden a ser más rígidas. Se evalúa la lesión en modo B, siempre primero, y posteriormente ya realizamos el estudio elastográfico. Aquí tenemos un ejemplo de nuestro centro de imagen de mama, en una paciente que vino a realizarse un ultrasonido. Tenemos nuestra escala de grises, en radial y antirradial tenemos un nódulo sólido, irregular, con algunos bordes angulados. Vemos que es hipoecoico, antiparalelo, tiene incluso una calcificación en su interior, proyecta sombra acústica posterior, y después se le aplicó elastografía, strain, que es la que tenemos aquí, y pues vemos que aquí tenemos nuestro mapa de color y tenemos nuestra escala. Siempre hay que revisar bien qué escala tenemos, porque aunque ya más o menos se quiere estandarizar a que lo azul en la strain sea duro, siempre tenemos que revisar porque depende de las marcas de los equipos, si puede esto ser al revés, ¿sí? Aquí en este caso el azul es más duro, que vemos que nuestra lesión tiene mucho de azul, muchas zonas duras en su interior. Y bueno, es muy importante que el rectángulo de la región de interés se coloque sobre la imagen en modo B, intentando que la lesión a estudiar no ocupe más de 1/3 del área total de la región de interés. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la profundidad de las lesiones puede ser un factor limitante para la elastografía. Se recomienda que las lesiones no sobrepasen los 3.5 centímetros desde la piel. La presión que hay que ejercer es mínima, pequeños movimientos oscilatorios de la mano de unos 2 milímetros en dirección vertical. Si se ejerce más presión de la debida, se pierde la proporción lineal entre presión y tensión y se pueden producir falsos negativos. Es muy importante también evitar los movimientos laterales o angulados con el transductor. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo también de nuestro hospital. Esta, como vemos, es también escala de grises, radial y antirradial. Es una imagen irregular, espiculada, hipoecoica, que incluso tiene algunas calcificaciones en su interior. Y pues aquí utilizamos otro equipo que no es el que tenemos en mama. Vemos lo que les mencionaba, que siempre hay que fijarnos porque aquí en este caso el color rojo sí nos hablaba de dureza, ¿sí?
Aquí hay otro ejemplo de lesiones cómo se ve, o sea, qué cambios puede haber cuando hacemos nuestra exploración angulada. Por ejemplo, aquí se colocó un ROI, nuestra cajita, se colocó en el parénquima normal de la mama. Vemos cómo si lo angulamos, sale en su mayoría más color azul, o sea, como si estuviera dura esa zona. En cambio, si lo acomodamos bien, sin angulación, vemos que lo que predomina es el color rojo y verde. Vemos que sí puede haber cambios en nuestra valoración si no tenemos una adecuada posición del transductor. Este debe estar siempre paralelo a la tela de la paciente. No debemos aplicar mucha precompresión con el transductor y la cantidad de presión que aplicamos es un factor crítico. Si presionamos muy fuerte, estamos presionando el tejido y podemos cambiar sus propiedades diagnósticas. Aquí tenemos otro ejemplo con precompresión y sin precompresión. Aquí lo que estaba evaluando el autor de este artículo, de donde lo saqué, es este pequeño lóculo graso de aquí. Vemos que si lo presionamos mucho, puede darnos una falsa idea de que esa zona predomina el color azul, que sería la zona, nos hablaría de una zona dura. En cambio, si no ponemos tanta presión, solamente lo adecuado, vemos que predomina el color rojo con color verde. Sabemos que sí puede haber algunos cambios dependiendo de la presión que ejerzamos. Los datos elastográficos se traducen a una escala de colores. En general, el color rojo corresponde a tejidos blandos que presentan el máximo grado de elasticidad. El color azul corresponde a un tejido duro con poca elasticidad y el color verde es indicador de una elasticidad intermedia. Pero tenemos que tener en cuenta que esto puede variar de acuerdo a las diferentes marcas de ultrasonido. Aquí tenemos otro ejemplo también de aquí de nuestro hospital, donde vemos esta imagen irregular, esta masa sólida irregular, espiculada, antiparalela, hipoecoica, con algunas calcificaciones en su interior que proyecta una importante sombra acústica posterior, y le aplicamos elastografía y vemos cómo predomina el color azul, que sería que nos está hablando de una lesión con gran rigidez. Bueno, tenemos también esta escala, que es la que vimos ahorita en el examen, que se llama de Sukuma. Esta escala va a ir desde el 1 al 5. Y esta última se refiere a los quistes simples. O sea, los quistes simples no se evalúan por elastografía, ya que nos dan un signo que se llama BGR o Blue Green Red, también se conoce como triestriado o en target. Sabemos que una puntuación de 1 nos va a indicar una tensión y una elasticidad homogénea en toda la lesión, que se va a mostrar toda de color verde. La número 2, un score 2, es una lesión que es fundamentalmente elástica en el centro y que tiene en su periferia zonas azules o duras. Un score 3 es una elasticidad en la periferia y predomina en el centro el color azul, que es una rigidez central. El número 4 es que toda la lesión no es elástica, toda la lesión es dura. Y el 5 es que toda la lesión y el parénquima que la rodea ya también es duro, es de color azul. Esto va a indicar que no hay nada de elasticidad, tampoco en el área circundante. Entonces, nos mencionan varios artículos que las lesiones que tienen un Sukuma score del 1 al 3, generalmente la mayoría van a ser benignas. Las 4 y las 5 es la que va a tener mayor sospecha. Y como ya les mencioné, del 1 al 3 se consideran benignas y del 4 al 5 ya son de mayor sospecha. Aquí hay algunos ejemplos. Aquí tenemos un ultrasonido en escala de grises con su mapa de color. Vemos que es una lesión ovalada, circunscrita, hipoecoica, paralela a la piel, y le aplicamos el elastograma. El autor la clasificó como un score 1 y resultó ser un fibroadenoma. Este es un score 2, es una lesión también hipoecoica, una lesión ovalada, circunscrita, paralela a la piel, hipoecoica, se le aplicó elastografía y fue un score 2. Esta fue un fibroadenoma. Esta fue clasificada como un score 3. Aquí vemos en la escala de grises. Esta lesión pues sí se ve un poquito más sospechosa por escala de grises. Vemos que es un nódulo sólido irregular
con estos bordes angulados, antiparalela, hipoecoica, se le aplicó elastografía y vemos que la mayoría en el centro es azul, es dura con un poco de verde en la periferia. Esta, a pesar de ser un score 3, esta sí fue positiva para malignidad, fue un carcinoma lobulillar in situ. Esto también nos recuerda que no debemos depender nada más de la elastografía, o sea, siempre lo más importante va a ser nuestra escala de grises. Este fue un score 4, este es un nódulo que es ovalado, tiene algunos bordes angulados, es hipoecoico, tiene sombra acústica posterior en sus bordes, está asociado a algunas calcificaciones y toda la lesión es azul. Eso tiene una rigidez completa esta lesión. Y esta lesión en la biopsia resultó ser un carcinoma ductal invasor. Por último, el score 5, vemos que este nódulo sólido, irregular, especulado, antiparalelo, hipoecoico, se le aplicó elastografía. Vemos como toda la lesión es azul, pero no solamente la lesión, sino también el parénquima circundante. Esta lesión resultó ser un carcinoma ductal invasor. Generalmente, como ya mencionamos anteriormente, a veces los nódulos que tienen también dureza en su periferia suele ser por reacción desmoplástica, por una infiltración de los tejidos adyacentes, o sea, una invasión ya por este tumor. Y este es un ejemplo de un quiste simple con elastografía, pues vamos a ver que tiene un signo de blue, green, red para los quistes simples. Ahora vamos a hablar rápidamente de la elastografía Shearwave. Bueno, esta va a ser una medición cuantitativa de la rigidez de una lesión. La onda de corte se va a propagar de manera horizontal en los tejidos. Esta va a medir la velocidad de propagación, que es mayor en el tejido más rígido. O sea, a más velocidad, más dureza. No hay necesidad de comprimir con el transductor con esta técnica, por lo que existe menos variabilidad entre los interobservador e intraobservador. Nuestro ROI, un pixel, en un cuadro nos va a dar un mapa de color. Al igual que en la previa, que en la strain, hay que evitar la precompresión. Las mediciones nos las va a dar ya sea en velocidad de metros por segundo o sobre presión o presión sobre elasticidad en kilopascales. También sabemos que hay equivalencias entre estos dos, ahorita las vamos a ver. Y la técnica pues va a ser medir el área de mayor rigidez dentro de la lesión o del tejido circundante. Como ya mencioné anteriormente, en esta combinamos las dos, o sea, vamos a poner nuestro mapa de color y el área que salga más rígida, ahí vamos a colocar nuestro ROI para que nos dé un valor cuantitativo. La elasticidad es el resultante del cociente entre la presión realizada en el tejido y la deformación que se consigue con ella. Se calcula a partir de la velocidad de la onda a través de los tejidos. Como ya mencioné, a mayor velocidad, mayor dureza. Aquí están unas equivalencias que se llama conversión de velocidad de onda al método de Young, en honor al médico que estudió esto. Vemos cómo hay equivalencias entre la medida con kilopascales y en la velocidad de metros por segundo. ¿Por qué pongo en colorcitos estos valores? Porque hay varios artículos que mencionan que a 80 kilopascales esta va a ser nuestro corte para decir si una lesión es benigna o maligna. Y pues 180 ya nos habla claramente de malignidad. Y esta es su equivalencia en metros por segundo, 5.2. Bueno, como ya mencioné, el rango para distinguir una lesión benigna o una maligna es de 80 kilopascales, kilopascales y su equivalente es 5.2 metros por segundo. Se ha mencionado que ya hay valores estándar, por ejemplo, para la grasa de los 18 a 24 kilopascales, el tejido glandular normal de 28 a 66 y el carcinoma puede ir desde 22 a 560. No hay que, como vemos, no hay que completamente guiarnos por la elastografía únicamente porque vemos que se pueden superponer algunos valores. Bueno, a pesar de esto que les mencioné, hay otros estudios que incluso se realizó aquí por nuestra maestra, por la doctora Yasmin, donde se encontró que incluso hay lesiones que se llegó a una conclusión de que 70 kilopascales también puede ser una medida para distinguir estas lesiones entre benignas y malignas.
Bueno, se han observado diferentes velocidades de propagación en varios tejidos, lo que permite una buena diferenciación de la elasticidad media observada, como por ejemplo, como ya mencioné, el tejido adiposo. Hay otros artículos que mencionan que puede ser desde 3 kilopascales, el parénquima de mamas densas de 45 kilopascales, las lesiones benignas suelen ser de menos de 80 kilopascales y las malignas ya se consideran arriba de 100. Y pues los quistes simples, aquí en la Shearwave, a diferencia de las Strain, no van a tener el colorcito de las 3 banditas. Aquí simplemente no van a propagar la elastografía, no van a tener mapa de color. Porque la elastografía Shearwave no se propaga en fluidos no viscosos. Bueno, aquí también hay que analizar el modo B y categorizar el VRAPS. Obtenemos mejores resultados cuando valoramos la rigidez dentro de la lesión y en la periferia también. Un VRAPS 3, por ejemplo, con una rigidez muy alta, este es un ejemplo, se puede recategorizar para biopsia. Estas son algunas de las aplicaciones que utilizamos que nos sirven para la elastografía. Y por ejemplo, si tenemos un VRAPS 4 con rigidez baja, hay estudios que recomiendan bajar la categoría y dar seguimiento. O sea, para esto nos puede servir la elastografía. Aquí hay algunos ejemplos. Vemos, por ejemplo, en este femenino de 50 años, tenemos nuestra elastografía Shearwave. Vemos que es un nódulo sólido, también irregular. No se alcanzan a ver bien sus bordes, parecen como distintos. Es hipoecoica y bueno, la elastografía Shearwave, aquí el rojo es dureza. Vemos que toda la lesión está dura, es roja, y alrededor tiene pues estos matices, ¿verdad?, de amarillo, alrededor del parénquima, o sea, probablemente ya también esté infiltrando. Y se colocó el ROI en el centro de la lesión, donde la zona es roja, más dura, y se obtuvo una medida de 168 kilopascales, pues evidentemente está súper alta, y ahí ya nos podemos dar cuenta. Y bueno, esto resultó ser un carcinoma ductal infiltrante. Este otro ejemplo fue un femenino de 48 años con un nódulo en la mama izquierda. Aquí vemos que es un nódulo ovalado, circunscrito, paralelo a la piel, hipoecoico. Se le aplicó la elastografía Shearwave y todo fue azul. Aquí el azul es blando, se colocó el ROI dentro de la lesión y nos dio una medida de 11.1 kilopascales, que entra dentro del corte de lesiones benignas, y resultó ser un fibroadenoma. Bueno, como mencioné, el Shearwave no se propaga a través de quistes simples, o sea, no vamos a obtener código de color, y tampoco se va a obtener código de color en áreas que tengan señal muy baja para detectar deformación del tejido, o sea, costillas, tumores con mucha sombra acústica posterior o que tengan áreas de microcalcificaciones. También hay que tener cuidado cuando las pacientes tienen implantes, porque también se menciona que esto nos puede dificultar mucho la evaluación. Ventajas y limitaciones de las técnicas de elastografía. Bueno, la técnica de mano libre o strain, lo bueno es que es bien fácil aprenderlo. Ustedes lo han visto con el rotado en mama. Todos ya manejan la elastografía. Es un corto tiempo de aprendizaje, es rápido y fácil de usar. Nos aumenta bien poquito el tiempo de nuestra exploración normal. Y bueno, el costo del equipo es menor comparado al Shearwave. Algunos fabricantes ofrecen escalas de calidad que hacen más confiable establecer si la adquisición se obtuvo correctamente. ¿Qué es lo malo? Que es operador dependiente, y que pues del operador depende que tanta presión ejerza durante la evaluación. En la Shearwave, bueno, se menciona que está disponible en los equipos que son más modernos, por lo tanto son un poquito más caros, bueno, pero tiene una gran calidad del modo B y es una técnica menos operador dependiente, es más reproducible. Lo malo, pues, es que está mucho más cara. Incluso se requieren a veces 2 transductores de ultrasonido, uno para evaluar el modo B y otro para la elastografía. Algunas de las aplicaciones clínicas es en la clasificación del VRAPS y utilizando el score de Tsukuba. Por ejemplo, el punto de corte de las lesiones benignas y malignas se menciona que, como ya vimos ahorita en la escala, suelen ser los scores elastográficos 3 y 4. Ahí está como que abajo de 3 pues se consideran mayormente benignas, y de 4 a 5 ya se van a tener un poquito más de sospecha.
Se han hecho estudios y los resultados de los scores medios de las lesiones benignas y malignas en las distintas series son similares. Para las malignas van a ir desde un 4.2 en promedio, 3.9, y para las benignas de un 2.1 y 1.8 en el score de SUPUBA. Las lesiones VIRAX 2 generalmente corresponden con scores elastográficos de 1 y 2. En el score 3 la mayoría son benignas, pueden ser, como ya conocemos, fibroadenomas, papilomas o algunas lesiones proliferativas que mencionaba el artículo. Y el porcentaje de lesiones malignas que cuando aplicábamos este score fue del 13 al 15%, que la verdad pues sí es bastante alto. Y aquí a veces la recomendación es realizar biopsia. En el score 4 se van a incluir lesiones malignas que son circunscritas y homogéneas, algunos carcinomas mucinosos o tubulares, y la recomendación también es biopsia. Y el score 5 es característico de lesiones que van a infiltrar el tejido adyacente o que muestran componente intraductal extenso, y también pues la recomendación es biopsia. ¿En qué otra cosa nos puede ayudar la elastografía? Hay estudios que nos hablan de que se puede hacer un monitoreo de la respuesta de la quimioterapia neoadyuvante en el cáncer de mama, ya que la certeza de que un tumor está respondiendo al tratamiento es esencial para orientar las siguientes opciones en las pacientes de tratamiento. Cuando la respuesta es tumoral y es ideal, se pueden explorar opciones de tratamiento más conservadoras. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si una paciente responde bien a la neoadyuvancia, en vez de hacerle cirugías ya más extensas, podemos hacer algo más conservador. Y en este artículo, por ejemplo, ellos mencionaban que juntaron varios pacientes y ellos midieron con la elastografía antes del tratamiento, a las 4, 8 semanas, y antes al término de la quimioterapia y antes de la cirugía, midieron con la elastografía para ver si estas pacientes, en las que respondían y no respondían, encontrábamos algo con la elastografía, si la elastografía nos podía orientar a que una paciente fuera respondedora o no al tratamiento. Y ya con esto, ellos lo que querían es que, por ejemplo, a una paciente que no está respondiendo al tratamiento, o sea, pues ¿para qué le sigues dando lo mismo si no está respondiendo? Le vas a someter durante periodos largos a algo que no le está sirviendo, pues mejor cámbiale a otra cosa. Eso es lo que ellos querían, de que no tener a las pacientes tanto tiempo con un tratamiento que no les está sirviendo. Aquí, por ejemplo, ellos, como mencioné, dividieron el grupo. Bueno, para empezar, los pacientes les hacían su seguimiento y se daban cuenta que eran respondedoras o no respondedoras. Mencionaron que era a través de esos estudios del RECIST, ¿sí? Ahí se daban cuenta. Ellos dividieron a las respondedoras y a las no respondedoras. Y medían, de acuerdo con un software de inteligencia artificial, en escala de grises y con elastografía. Pre-tratamiento, después de una semana de tratamiento con quimioterapia no adyuvante, a las 4 semanas, a las 8 y antes de la cirugía, o sea, al término de la quimio, y pues ellos se dieron cuenta que las respondedoras tenían cambios morfológicos tanto en escala de grises como en la elastografía. Y ellos mencionaron que en su conclusión de su estudio, el cambio de rigidez de un tumor en respuesta a quimioterapia puede usarse como predictor de respuesta. Y la elastografía es una herramienta fácilmente disponible, o sea que la encontramos fácilmente y de lo que se podrían beneficiar muchos pacientes. Y que la monitorización en tiempo real de la respuesta tumoral a la quimioterapia no adyuvante tiene el potencial de evitar que las pacientes que no respondan tengan unos regímenes de tratamiento prolongados y que no van a funcionar. Pero pues también ellos, lo que vi es que tenían muy poquita N, como quiera, tenían 90 pacientes. O sea, ellos lo que mencionaban también es que les faltaba hacer unos grupos de estudio un poquito más grandes para ya poder decir que en realidad esto sirve. Otra cosa en que nos puede servir la elastografía es en la evaluación de ganglios linfáticos. Sabemos que los ganglios linfáticos son menos deformables que los que presentan procesos inflamatorios benignos. Hay algunos... Gracias. Muchas gracias, Cristian.
Bueno, en cuanto a los ganglios linfáticos, sabemos que los ganglios linfáticos que son malignos, que son metastásicos, son menos deformables que los que tienen procesos inflamatorios benignos. Hay estudios, por ejemplo, de Schwab, demostraron que los ganglios linfáticos malignos tienen un score de elastografía mayor que los benignos. Y, sin embargo, esta información se debe interpretar con cautela, ya que hay veces que los ganglios pueden tener micrometástasis, que esas no las vamos a poder descartar con la elastografía. Y también, pues ellos, su estudio, pues tampoco fue así como que con muchos pacientes, tuvieron 60 nada más. Entonces, eso todavía encontraron hallazgos significativos en su estudio, pero pues no tienen una N muy grande. Bueno, en cuanto a falsos positivos y negativos, en falsos positivos, pues podemos encontrar los ciudadanos en involución que tienen, pues están muy calcificados. Las cicatrices, ya que, como mencioné en un principio, el tejido fibroso suele ser muy duro y pues por lo tanto no se recomienda tanto en mamas posoperadas de la elastografía. Y también hay que tener cuidado con las cositas que tienen implantes, porque estos pueden cambiar la deformabilidad de las lesiones. Incluso hay un estudio que menciona que la Shearwell no se debería utilizar en pacientes con implantes, porque no va a ser nada confiable la evaluación. Bueno, limitaciones de nuestras técnicas: es menos exacta cuanto más grande es la lesión. El rendimiento diagnóstico en lesiones menores de 1 centímetro va a ser mejor. A más de 25 milímetros las lesiones no son valorables. Y las lesiones retrovirales o en el surco inframamario pueden ser difíciles de evaluar. Hay mamas fibrosas que tienen muy poco tejido adiposo y eso también puede provocar que se dificulte la evaluación de las lesiones con la elastografía. En conclusión, la elastografía, al complementar la ecografía en modo B en escala de grises, mejora su rendimiento diagnóstico, pero esta no la va a usurpar. O sea, siempre se debe de hacer primero nuestra evaluación de las lesiones en modo B, en escala de grises, y después ya la valoramos con la elastografía. Los valores de especificidad de la elastografía suelen ser mejores que los de la ecografía sola en modo B, motivo por el que muchos autores proponen que la elastografía mejora las tasas de resultados falsos positivos del eco en modo B, y detectar lesiones incluidas en el grupo del BIRATS que inicialmente hubiéramos sometido a seguimiento, y tras la elastografía pueden beneficiarse de un diagnóstico precoz de cáncer mediante biopsia. O sea, como ya mencionamos, hay estudios que mencionan que si vemos, por ejemplo, en modo B, algunas lesiones que hubiéramos dejado como BIRATS ese seguimiento, pero que con la elastografía muestran una muy alta rigidez, esa paciente la podemos poner para biopsia. Digo, hay algunos estudios que mencionan eso, y otros también que dicen que hay lesiones también que BIRATS 3, que tengan una rigidez muy, muy baja en la elastografía. En vez de estarla siguiendo cada 6 meses, la podemos bajar de categoría, pero pues todavía están cosas en estudio, todavía no es así como que categórico que hagamos eso, y pues faltan otros más estudios, ¿verdad? Con más pacientes, con mayor número de pacientes. Y sería todo. Muchísimas gracias. Muy buena presentación. Bueno, ya nada más acordarnos que es una herramienta más, igual que tenemos el Doppler, igual tenemos el elasto, y viene a sumar a la exploración que hacemos con el ultrasonido. Y muy parecido a lo que hemos visto en las clases de resonancia, acuérdense, siempre nuestro factor con mayor dominancia o con mayor peso en la toma de decisiones clínicas es la morfología. Entonces, si bien en la escala de grises nosotros vemos una imagen sospechosa, no importa que el elasto nos diga otra cosa, pues la recomendación va a ser en base a esos hallazgos morfológicos. Pero sí los invito, no nada más en mamas, sino estas nuevas herramientas que las tenemos en muchos otros aparatos, en muchos otros órganos, a utilizarlas, pues porque las utilidades clínicas que le vamos a dar en el futuro depende de las aplicaciones que le estamos dando ahorita, y uno no sabe para qué te puede servir. Entonces, es mi recomendación. Gracias. Gracias, doctora.